Y si les digo que hace más de 2000 años, en puntos totalmente opuestos del planeta, tres culturas que no se conocían entre sí llegaron a respuestas casi idénticas para las crisis más grandes de la vida? A ver, vamos a meternos de lleno en esto, porque no es solo historia antigua, es de alguna manera un mapa para navegar nuestros propios tiempos, que vaya que están convulsos. Imaginen por un momento un mundo sumido en el caos. Por un lado, en el Mediterráneo, el gran imperio de Alejandro Magno se hace pedazos. El resultado, guerras interminables. Y al mismo tiempo, a miles y miles de kilómetros de distancia, sin que hubiera WhatsApp ni nada de eso, en China, los reinos se despedazan en una época de violencia brutal. Dos mundos que no se conocen, pero que viven exactamente la misma incertidumbre. Y es en ese terreno, en el de la crisis, donde nacen las preguntas más importantes. Y de todo ese desorden, claro, surge la pregunta del millón. ¿Cómo se puede construir una vida buena, una vida que valga la pena, cuando todo parece venirse abajo? Bueno, pues de esta misma pregunta surgieron tres respuestas, tres caminos increíblemente profundos y, como vamos a ver, sorprendentemente parecidos. Empecemos nuestro viaje en Occidente, con el camino estoico. Para pensadores como Epicteto, Séneca o incluso un emperador como Marco Aurelio, la clave no estaba en intentar cambiar el mundo a la fuerza, sino en algo mucho más radical, cambiar nuestra forma de verlo. Su guía era lo que llamaban el logos, o sea, la razón universal que le da orden al cosmos. Lo que es realmente revolucionario del pensamiento estoico es esta idea. La virtud es el único bien real. No el dinero, no la salud, ni el estatus, nada de eso. El verdadero poder está en nuestra soberanía interior, en esa capacidad de elegir cómo respondemos a lo que nos pasa, de aceptar lo que no podemos cambiar, el famoso amor fati, y de actuar siempre con justicia y valentía. Y aquí Epicteto nos da la llave maestra. Fíjense bien, el sufrimiento no viene de los eventos en sí, sino de la historia que nos contamos sobre ellos. La libertad entonces no es algo que se encuentra afuera, sino que es un trabajo interno, un trabajo de reinterpretar el mundo con sabiduría. Ahora peguemos un salto enorme al otro lado del mundo, a la antigua China, y veamos cómo se construye una respuesta distinta pero que corre en paralelo. Aquí nos topamos con el camino taoísta, una filosofía que no se basa en el control y la razón, sino en la armonía y el fluir. El Tao es, digamos, el curso natural de las cosas, como una corriente de un río misteriosa e imparable. El sabio taoísta no lucha contra esa corriente, al contrario, practica el Wu Wei, que se traduce como acción sin esfuerzo. Es como un velero que usa el viento a su favor en vez de remar en su contra. Y para lograr eso, claro, hay que abandonar el ego, soltar nuestros planes rígidos y aprender a confiar en el flujo de la vida. ¡Qué maravilla de metáfora de Lao Tzu! La verdadera sabiduría, tanto en lo personal como en lo político, está en saber cuándo no actuar. En vez de forzar las cosas, se trata de crear las condiciones para que todo encuentre su propio equilibrio. Esa es la pura esencia del Wu Wei. Pero en esa misma China convulsionada, surgió otra gran respuesta. Una que no miraba a la naturaleza cósmica, como el taoísmo, sino que ponía el foco en la comunidad humana. Este es el camino de Confucio, que busca la armonía no en el aislamiento, sino nuestras relaciones con los demás. Para Confucio es simple. No somos individuos aislados. Somos en realidad una red de relaciones. Padre, hija, amigo, ciudadana. Y la virtud más importante es el Ren, que es como la benevolencia o la humanidad en su máxima expresión. ¿Y cómo se cultiva? A través del Li. Los ritos, la cortesía, esas estructuras que nos permiten tratarnos con respeto y empatía, y así crear armonía social. Esta frase de Confucio es fundamental. Le da una vuelta completa a la idea del éxito. El bienestar propio no puede existir solo, aislado. Está totalmente conectado al de los demás. Nadie puede florecer de verdad si su comunidad no florece. Es una visión radicalmente social de la ética. Y aquí es donde todo se une. Miren esta tabla. 3 mundos, 3 filosofías y sin embargo un paisaje interior increíblemente parecido. Todas, a su manera, hablan de aceptación, de moderación y de autoconocimiento. El estoico acepta el destino, el taoísta el mundo tal como es y el confuciano el orden de las cosas. ¿Es una simple coincidencia? ¿O será que el alma humana, cuando se enfrenta a las mismas preguntas, tiende a encontrar las mismas respuestas? Pues no parece ser coincidencia. Es lo que podríamos llamar la ecología del alma humana. Cuando nos enfrentamos a los mismos abismos, la muerte, el sufrimiento, la injusticia, el espíritu humano, da igual si está en Roma o en China, parece descubrir las mismas verdades fundamentales para encontrar la paz.
Y esto, claro, nos trae de golpe a nuestro mundo, en medio de nuestra propia era de ansiedad, de crisis climática, de división. Estas filosofías no son piezas de museo, para nada, son herramientas. Herramientas prácticas y urgentes. Nos ofrecen valores éticos, morales y espirituales para navegar estos tiempos. Pensemos, por ejemplo, en uno de nuestros retos más gigantescos, la crisis ecológica. ¿Qué nos puede decir esta sabiduría milenaria sobre esto? Nuestra civilización está obsesionada con el control, con dominarlo todo, con el crecimiento infinito. El taoísmo nos propone una alternativa radical, dejar de vernos como los dueños de la naturaleza y empezar a vernos como parte de ella, participar en sus ciclos con humildad, como el agua que nutre todo a su paso sin competir. ¿Y qué me dicen de nuestras divisiones sociales? Esas que parecen cada día más profundas. Ante la polarización, ¿cómo podemos sanar? ¿Cómo construimos puentes? Aquí el confucianismo nos da un antídoto potentísimo. Nos recuerda que nuestra humanidad se realiza en la conexión con otros. En un mundo donde el diálogo se volvió una batalla, practicar la benevolencia activa, el Ren, y la cortesía, el Li, o sea, escuchar para entender, no para ganar, es la base para empezar a sanar nuestras fracturas. Así que, al final, no tenemos tres opciones que se excluyen. Lo que tenemos son tres dimensiones de una vida plena, de una vida integrada. Necesitamos la razón estoica para gobernar nuestro mundo interior, la fluidez taoísta para navegar el mundo natural y el deber confuciano para sanar nuestro mundo social. Al final del día, estos tres grandes caminos, que nacieron del caos en mundos antiguos, nos señalan un mismo destino, un mismo arte de vivir. Se trata ni más ni menos que de encontrar la armonía. Armonía con la realidad, tal como es, armonía con la gente que nos rodea y, sobre todo, armonía dentro de uno. La pregunta que queda flotando es, ¿qué dimensión de estas necesita más cultivo en la vida de cada quien, justo ahora?